Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión y es que justo hoy vamos a hacer un programa sobre psicología de la inversión, un pilar básico, un pilar fundamental, pilar necesario. Espérate para ver el programa y ver cómo lo desarrollamos. Y es que el otro día dijo Warren Buffett en una intervención una frase tremenda, una frase que creo que resume todos los miedos, resume todos los... eh, qué actitud hay que tener ante una inversión, ¿no? Ante la inversión, ante la cartera, ante el mercado. Y es que decía textualmente, decía, desde que comencé a invertir en 1942, han pasado 25.000 días. Desde entonces, la mayoría de las noticias han sido negativas. Fijaros en 25.000 días los periódicos que ha tenido que leer el mayor inversor de todos los tiempos, que ha conseguido varios miles de billions partiendo de $100. Es más, a unos días o a unos meses de cuando él empezó a invertir, de que perdieran la guerra o de que empezaran a perder la guerra en Estados Unidos. 25.000 periódicos, 25.000 días. La gran mayoría negativos, guerras, crisis económicas, viene la nueva normalidad, esta vez es diferente, esta vez parece diferente. La cuestión continúa, es que el Dow Jones estaba a 100 puntos y hoy está a 25.000 puntos. Así que cuando te levantes esta mañana, cuando leas un periódico con noticias negativas, con todo lo grave que va a pasar, recuerda qué vas a hacer con tu dinero, cómo vas a invertir, porque 25.000 días, 25.000 periódicos de noticias negativas ha tenido que leer una persona que ha conseguido varios miles de billones desde los $100. Al final hay que invertir cada mes, invertir siempre y no dejarse llevar por las emociones. Buenos días, compañeros y compañeras. Empezamos. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Gracias a los que pasáis o por salvadosporlabolsa.com y os apuntáis al newsletter, los que escribís por el WhatsApp al 617-867-222 para decir cualquier cosa, para preguntar cualquier cosa. Y los que estáis en Discord, somos más de 500 ya, poquito más de 500 y bueno, la gente hace preguntas, se tratan de responder, a veces son muchas preguntas, al final se da respuesta a todo y hay una lupita donde se puede consultar cualquier cosa. Hoy es un programa especial, hoy tengo a un invitado especial, él es Joseán Paunero. Buenos días, Joseán, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos y realmente un placer estar aquí y, cómo no, o sea, de pasar de oyente a estar participando. Bueno, para José Paunero, es que estoy enormemente feliz de que esté en el programa porque es una persona de las que te tomas un café, das un paseo, le llamas por teléfono, siempre aprendes algo, siempre te enseña algo, sabe muchísimo sobre economía. Para mí un referente y hoy estoy verdaderamente contento de que esté aquí con nosotros. Él es emprendedor y bueno, José, para quien no te conozca, cuéntanos un poco de ti, preséntate tú mismo, que creo que lo va a hacer mejor que yo.
Bueno, soy, como decías, ¿no? Realmente he hecho mucho desde el punto de vista de trabajo emprendedor, empresario. No me queda muchas veces muy claro eso de emprendedor, empresario. Yo creo que todo el mundo, en cierta manera, digamos, es lo mismo. Estudié economía. Yo creo que tuve la suerte, y voy a explicarme, de tardar en hacer la carrera cerca de 8 años. O sea, cuando en ese momento duraba la carrera 5 años. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar directamente, ¿no? Entonces, eso hay gente que sale en todos los sitios, que compagina trabajo y estudio y que hace la carrera en los años que corresponde. Genial, ¿no? En mi caso no. O sea, si al final tenía que trabajar y al final tenías que estar estudiando y era imposible. O sea, imposible. Entonces, pues te lleva tu tiempo y lo curioso es que, pues bueno, que acabé la carrera, ¿no? Al final, dentro de todo, cuando hay mucha gente que, pues, que lo deja, ¿no? Y esa tenacidad yo creo que es importante. Y como no, el tema de trabajar en algo como me dedicaba a hacer fotocopias, o sea, no es que estaríamos hablando de otra cosa diferente, pues te hace ver la vida también desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Y ver cosas que dices, ostras, yo no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, como no quería estar ahí, también haces para trabajar en otras cosas, ¿no? Y bueno, más o menos estudié con la idea de que quería ser inspector de Hacienda, molaba eso de ser inspector de Hacienda, y bueno, y luego empiezas a darte cuenta que pues bueno, que hay que estudiar mucho, que hay que ser muy perseverante y al final pues decides hacer otra cosa y en mi caso fue montar una empresa, monté varias empresas, tuve sociedades, como se dice, ¿no? Con socios y hace pues unos 3 años más o menos pues tuve la suerte de vender mi empresa y conseguir lo que para mucha gente es un ansia, ¿no? Es la libertad financiera, ¿no? Esa libertad financiera de hacer lo que, digamos, tú quieras, pero sin haberlo buscado, sinceramente. O sea, al final una de las cosas que me encontraba, sobre todo Dani, era que trabajabas y no te dabas cuenta por qué a veces trabajabas, ¿no? El día a día era bastante bestia, mucha gente trabajando, muchas cosas a la hora de buscar y en un punto pues te encuentras, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago con esta pasta? ¿No? Me encuentras con el dinero que en teoría es para, para no tener que volver a trabajar hasta llegar a la jubilación incluso o más, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Y bueno, empezaba a buscar información, no encontraba prácticamente nada de cómo invertir, de DCAs, no había nada. O sea, es que no hay tampoco tantísimo, ¿no? Me hice unos cuantos cursos, ¿no? En ese momento no te conocía para poder haber hecho tu formación, pero me hice unas, pues yo qué sé, 2 o 3 cursos de todo, ¿no? Y bueno, de ahí aprendí que por mi forma de ser, mi forma de plantearme las cosas, creía más en una indexación que, digamos, en estar analizando cada una de las empresas porque no era lo mío. O sea, sinceramente, a mí me encanta leer y no me gusta estar pendiente tanto de esa situación, digamos, de empresas, ¿no? A la hora de, digamos, hacerlo. Y bueno, y fue más o menos dentro de todo eso, de empezar a leer de manera ávida, de empezar incluso a hacer, empecé a hacer temas de DCAs, o sea, de estudiar mucho de DCA, porque claro, imagínate, Dani, te encuentras con la pasta que esto te dicen, esto tiene que ser para que no vuelvas a trabajar. Dices, hostias, no va a vender mi empresa para dentro de 5 o 10 años tener que volver a trabajar y encima encontrándote en determinados libros que te dicen que cuando a alguien le toca la lotería o vende su empresa, la probabilidad de que lo pierda todo en los siguientes 5 o 10 años es altísima, ¿no? Entonces te encontrarme a decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, eh, aprendiendo mucho de CAs, sobre todo, llegando a programar incluso DCAs, ¿no? A través de TradingView tiene un lenguaje de programación para hacer simulaciones, etcétera. Hablé con bastantes personas que también utilizan Pine, que es este lenguaje de programación. Y bueno, de ahí saqué pues un poco mi DCA, que es el que apliqué para el dinero que saqué de mi empresa. Fíjate qué curioso que dejaste una oposición por emprender y finalmente encuentras la libertad financiera. Has dicho cosas interesantísimas como
como saber luego gestionar la riqueza, ¿no? Porque hay gente que construye un patrimonio, le quitas el patrimonio, vuelve a construirlo. Hay gente que le das 1 millón de euros y a los pocos años acaba con deudas. Y la principal razón por la que contacté contigo para que salieras en el programa era porque estamos en un momento, considero importante, un momento no crítico, un momento importante para la economía. Y es que estamos en máximos históricos, bueno, salvando las correcciones Ujú. que estamos teniendo estos días, pero es muy probable, lo racional sería que la renta variable dice que este año debería de bajar, debería de corregir, debería de caer. Y eres un experto en psicología de la inversión y creo que qué mejor momento que al principio del año 2025 un programa contigo en el que hablemos de psicología de la inversión, en el que este año quizás siga subiendo todo porque nadie sabe nada, pero si cayera todo no vayamos a tomar ninguna mala decisión y considero que he traído al mejor. A mí me gusta mucho particularmente la psicología de la inversión porque la veo muy importante, la veo más importante incluso que el propio conocimiento matemático en la valoración de empresas. Creo que cómo autogestionarse, cómo el comportamiento que tenemos que tener ante la inversión es lo más importante para el éxito en las finanzas. Sin duda. Así que Hay un punto interesante que comentas, Dani, ¿no? Y es al final, ¿qué hacer, ¿no? De estos máximos históricos, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre es la gran duda que tenemos, ¿no? Lo que primero hay que tener un plan, ¿vale? O sea, eso es lo que tienes que tener. No puedes pensar qué va a pasar, ¿no? O sea, tienes que programarte ese plan y dependiendo de cada situación, pues actuar, ¿no? El tema de buscar esos impulsos a la hora de comprar o no vender hace que vaya a fracasar, seguro, ¿no? Cuando antes te comentaba un poco el tema de los DCAs, eh, una de las cosas que más me sorprendió cuando estaba programando me encontré con tres grandes componentes desde el punto de vista de inversión, que es antipsicológico desde el punto de vista de las personas, y me sorprendió, ¿no? Que todos los números te des cuenta. El primero es el momentum, es decir, cuando algo alcanza máximos históricos, es bastante probable que siga subiendo. Y eso es un poco anti difícil de entender. difícil de entender, ¿no? Entonces la gente vende porque ha hecho máximos históricos y no, y te das cuenta que la estadística te marca que posiblemente sea un buen momento para comprar. O sea, es al revés, ¿no? Segundo es que cuando tienes momentos bajistas y momentos de pánico en el mercado, momentos bajistas, media de 200 por debajo de la media de 200 y 20% de caída desde el máximo histórico, normalmente son buenos momentos para comprar también, dentro de todo. Y te encuentras que la gente lo que hace es vender a saco paco, o sea, y se olvida, quiere irse, etcétera. Y luego en tercero es que cuando si tú vas a hacer un DCA, digamos, pelear contra la inercia de crecimiento de la bolsa de ese 8 o 9% anualizado va en contra tuya. Es decir, que cualquier DCA que tengas que hacer, si haces un DCA de más de 2 años, la probabilidad de que hayas perdido respecto a invertirlo todo de golpe haya estado, ¿no? Entonces, ese punto, ese antilógico, ¿no? De que lo que hace la mayor parte de la gente, me rondaba muchísimo, digamos, la cabeza realmente de manera bestia, ¿no? Perdona, Y ¿puedes definir brevemente qué es el dólar cost average, el DCA, brevemente sí, para que no sí, sepa? sí, hay, digamos, imaginaros, ¿no? Situación, te dan un dinero por vender tu empresa y dices, ¿y ahora qué hago? Tienes dos opciones. Uno, invertirlo todo de golpe, que eso en inglés se llama lump sum, es decir, como todo de golpe. Y luego el DCA o Dollar Cost Average, que sería hacerlo poco a poco, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, el lump sum es bastante sencillo, es todo golpe y ya está. Pero el DCA, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo vas comprando poco a poco? ¿Haces una cantidad todos los meses? ¿Haces una cantidad que haces una relación si hay mayores caídas, menores caídas? ¿Cómo, digamos, cómo lo haces? ¿No? Entonces, eso era realmente lo que más me preocupaba, ¿no? En el sentido de decir, no quería liarla, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Decir, ostras, ves la cantidad de gente que acaba de perder todo el dinero, no quiero liarla, no quiero tener que decir
vendo mi empresa y tengo que volver a trabajar. No, y que de repente te encuentres con 65 años que tengas que volver a trabajar. Por favor, no, no es la idea. Y bueno, y sobre todo estuve mirando mucho cómo programar, cómo hacer eso, digamos, ese DCA y ver esas fuerzas, ¿no? Claro, te encuentras de repente que dices, ostras, es que esto es antilógico, ¿no? O sea, tengo que haber hecho algo mal a la programación, ¿no? Porque parece que lo que hace la gente es totalmente contrario digamos, a la lógica, ¿no? A la hora de, digamos, de trabajar, ¿no? Y bueno, en ese momento también me coincidió que estuve leyendo, o sea, leyendo varios libros de Peter Lynch y, digamos, ahí son un par de ellos, cualquiera de ellos son totalmente recomendables, pero hay una nota muy, muy interesante que habla como que su fondo de Fidelity Magellan ha sido uno de los mejores fondos de inversión de todos los tiempos, o sea, con unas rentabilidades brutales, ¿no? Y había una nota que decía Peter Lynch que la mayor parte de sus inversores habían perdido pasta, ¿no? No habían ganado dinero, ¿no? Entonces, incluso decía, ¿no? Es que la gente vende cuando habría que comprar y compra cuando habría que vender, ¿no? Y entonces, por eso es la forma de perderlo, ¿no? Entonces, fue un plan, Ese eh, ejemplo es buenísimo como claro, cuando Ford. fue un blow of mind, Dani, o sea, en el sentido de decir, ostras, es que eh, la gente actúa de manera contraria a lo que realmente es, ¿no? Digamos, y desde ese pues día, pues empecé a leer más asiduamente temas de psicología, Kahneman y todo lo que pueda haber detrás, psicologías de inversiones, hay muchísima literatura, más de lo que puede parecer e incluso encontrarme con sorpresas, ¿no? Como por un lado están psicólogos, por otro lado están economistas, no hay tantas relaciones, no se habla mucho entre ambos cuando te das cuenta que es la parte esencial, ¿no? O sea, realmente las mayores pérdidas en bolsa se producen desde el punto de vista psicológico, más que otro lado. Es clave, ¿no? Al final, yo uno de los pilares que tengo, de las premisas que tengo, digo, nunca voy a operar por emociones, jamás voy a comprar porque esté eufórico, jamás voy a comprar porque tenga miedo, pero si tuvieras, a ver, si tuvieras que resaltar una conducta, decir, te voy a dar una habilidad, una conducta clave, un sesgo que psicológico, para ti el más importante para obtener rentabilidad, que al final es lo que necesitamos, o no tomar una mala decisión. ¿Cuál sería para ti el más importante? Esa conducta, esa habilidad Sí, psicológica, sí, yo ¿cuál creo que sería la más importante? sería el sesgo de la versión a las pérdidas. No sé, es algo se ha estudiado muchísimo y en el tema de que los humanos nos jode perder 100 euros, imagínate. En cambio, el beneficio que obtenemos de ganar o la felicidad que nos da ganar 100 euros es inferior al perder esos 100 euros, ¿no? Entonces, toda esa teoría de las perspectivas, ¿no? Que tanto Kahneman como Tversky hablan claramente, yo creo que es digamos, el riesgo, el sesgo de aversión más importante que tenemos, ¿no? ¿Cómo pelear contra eso? ¿No? Es decir, de poder definir, no verlo como pérdidas, ¿no? Incluso no darte cuenta que ese porcentaje que estás perdiendo es dinero y que ese dinero, cuántos meses de trabajo son tuyos, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso al final se puede ir trabajando, ¿no? Y se tiene que trabajar para considerar que las subidas y las bajadas del mercado son algo completamente lógicas y que al final no depende de ti qué es lo que haga el mercado, ¿no? O sea, que al final la gente piensa que depende de él lo que haga, ¿no? O sea, que si compro va a subir, si vendo va a bajar. No, el mercado va a hacer lo que quiera. Tú no eres nadie, tú no eres importante. Tú lo único que puedes saber es cómo tienes que actuar ante lo que decida hacer el mercado, ¿no? Y cómo vas a actuar. Y ahí tienes que tener tu plan, ¿no? Tienes que pensar cómo vas a actuar. Y eso es la parte conductual que yo creo que es la parte más importante a la hora de invertir, ¿no? Y objetivizarlo todo, ¿no? Y no pensar tanto en ti como importante, ¿no? O sea, normalmente los humanos siempre pensamos en nosotros como importantes y te das cuenta pues, que en bolsa da igual. ¿No? O sea, que pues, muchas veces me hace gracia, ¿no? Como personas que dicen, he comprado tal acción a un precio.
y no vendo hasta que gane. Perdona, pero alguien te lo ha vendido, ¿no? Y el que te lo ha vendido está pensando al revés, que por eso te lo ha vendido. O sea, entonces, mucho cuidado, ¿no? Con creerse dioses, con pensar que esto tiene que subir porque yo. El yo no es importante y lo que tienes que pensar siempre es cómo actuar, ¿no? Pero esa versión a pérdidas, Dani, sería lo más potente, ¿no? O sea, la cantidad de gente que tiene su cartera en la que no es capaz de vender, ¿no? Y Esa, esa conducta, yo creo que unido a la paciencia, sería suficiente, ¿no? Para ser rentable no solo ser rentable, sino obtener rentabilidad extraordinaria sostenida en el tiempo. Y es mira, que, dime. sí, un detalle, como dices, ¿no? Cómo tener esa... O sea, yo hace más o menos unos 9 años falleció mi padre y tenía algo de dinero a mi madre y decidí invertirla, ¿no? Y conocía un poquito la indexación, pero era un poco de soslayo y sobre todo lo que no quería es tener movida con mi madre. O sea, entonces la indexé en ese momento, hace 9 años, que en ese momento muy poca gente conocía la indexación, como puede haber ahora. No había casi brokers que te ofrecían, o sea, solo pude hacerlo a través de ClickTrade, o sea, que te metía unos buenos sopapos porque era bolsa, digamos, europea, pero bueno, no te cobraba depositaria, entonces, bueno, para tal, ¿no? Me acuerdo que la compré, ¿no? Y yo pues siempre con algo de dinero que ibas ahorrando, pues si comprabas, invertías, tal. Pues al cabo de los años, mm, ella me ha ganado. O sea, me ha ganado. Y a veces he ganado un año, otros no, pero hace poco, hará más o menos un par de meses, mi madre está en una residencia y pues vas a hacerle una visita a ver cómo está, deja de estar, ¿no? Y pues a ella le gusta que veamos la tele. Ya está, o sea, que vamos a ver la tele, a ver lo que dice el Jorge Javier y el que dice Ana Rosa, ¿no? Dentro de todo. Entonces, para mí fue un momento en plan de decir, ostras, estoy hablando con esta señora, con mi madre, que me está hablando de Jorge Javier y Ana Rosa, y esta es la mejor inversora de todo Bilbao, posiblemente. O sea, miraba su cartera y prácticamente la había triplicado. O sea, era poco dinero, pero había triplicado. Y digo, ¿quién ha conseguido en 9 años triplicar su cartera? ¿Qué inversor lo ha conseguido y no ha hecho nada? ¿No? Y simplemente, Una clase de pues, psicología en toda regla. claro, Eh, entonces siempre se habla, ¿no? Muchas veces, y alguna vez lo has comentado, Dani, ¿no? El tema de la cartera del muerto, ¿no? ¿Cómo ha sido esa cartera rentable, ¿no? A la hora de hacerlo. Pues aquí hoy te diría que también la cartera del que no se entera y se indexa. O sea, a veces es complicado también darte cuenta que nos puede ganar, ¿no? O sea, gente que estamos todo el día en los mercados mirando y que de repente te des cuenta que digas, joder, o sea, aquí la señora Ana Mari me ha machacado, pero bueno, es mucho y mucho también por esos sesgos, ¿no? Yo mirando muchas veces mi cartera me he dado cuenta que no consigo batir al índice porque primero es dificilísimo, es muy difícil, y luego segundo, por ese sesgo de aversión a pérdidas, ¿no? Tienes la típica acción que pues que la tienes porque te gusta o lo que sea y que baja y después no vendo porque tengo pérdidas o tal y esperas y esperas y esperas y esperas y sigues esperando y con el tiempo te das cuenta que lo único que vale son las pérdidas fiscales que tienes, más que otra cosa, pero bueno, Fíjate que si cualquier persona diría, ¿cómo ha hecho ese por tres? Dice, reduciendo las emociones, reduciendo a cero la- tal cual. las, las emociones. Mucho más rentable en algunos casos ver programas de Jorge Javier que leer algunos diarios económicos, ¿no? En ese aspecto. El- Iba a tratar un tema, no un tema delicado, pero porque estás hablando sobre el indexado, históricamente lo más rentable, o aparentemente lo más rentable, la indexación, la inversión, lo que es una inversión pasiva, indexarte a las mejores compañías, a las mejores compañías tecnológicas, a la de más capitalización, lo que sea, indexarse es muy rentable, pero es muy aburrido para personas que están acostumbradas a la indexación y ya tienen pues, esa rentabilidad, ese 7 10 12% anual sostenido, que es una pasada para el que no lo sepa, hay un momento en que se aburre, pero claro,
la línea entre... Yo siempre alzo la bandera en contra del trading, ¿no? No del corto plazo, sino del trading, alzo la bandera porque he sido víctima del trading. Me siento la obligación de a todo el que me escucha decirle que el trading no funciona. Pero hay una línea muy fina entre el aburrimiento de la indexación y o lo que es operar en mercado y la ludopatía. El operar porque no sé porque no sé, ¿qué tienes que decir respecto a eso? No sé si lo piensa, que pueda haber no una línea fina, sino que una clara No, ludopatía. es una clara ludopatía, no es una línea fina, es una clara ludopatía. Y bueno, yo creo que la ludopatía está en el ser humano. O sea, no hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, eh, es más, incluso te digo eh, que hay que jugarla, ¿no? En el sentido de decir, por ejemplo, ¿no? Yo en lo que antes te decía, ¿no? En el punto en el que dices, ¿qué hago? Vendo mi empresa, ¿qué hago con el dinero? Ostras, la lógica me habría dicho todo, absolutamente todo en indexación. Bien, pero yo tengo mi pequeña carterita de acciones en las que intento superar al índice. O sea, ¿por qué? Porque sé que prefiero jugar con un poquito de dinero para superar al índice y en cierta manera eh, ese grado de ludópata que tenemos todos o que podemos intentar creernos mejores, etcétera, eh, se vaya desarrollando y que te vayas dando cuenta que digas, joder, otro año que me gana, que pierde el mercado, que no gano al mercado, hace que en cierta manera no llegues a un momento determinado en que te aburras y que digas a tomar leches. Vendo todos los indexados y me meto un all-in en determinada acción, que hay un FOMO de la leche, que todo el mundo habla de él, que veo a no sé cuántos youtubers hablando de esto, que tiene que ser algo buenísimo a la hora, digamos, de hacerlo, ¿no? Pues eso es lo que yo recomendaría, ¿no? A gente que, que está, digamos, en el día a día, es bonito analizar empresas, es bonito ver multiplicadores, por qué entrar en una empresa, por qué no, cómo salir, cómo invertir, pero también tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Y bueno, no es excluyente, ¿no? Y tienes que pensar, claro, si me hablas desde el punto de vista de trading, de por qué, digamos, cambian eh, una acción algo de en un minuto o en 5 minutos, es ludopatía pura. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, dentro, salvo que pues ha salido una noticia, pues sí, en un minuto puede haber cambiado todo, pero un día sin noticias, sin que pase nada, que de repente tengas una acción que suba un 2% y en 2 horas baja un 2%, no tiene ningún sentido. O sea, solo tiene sentido desde el punto de vista de que hay muchos ludópatas que están comprando y están vendiendo, digamos, en el mercado. Y hay gente que gana y gente que pierde directamente, ¿no? Y normalmente los que van a ganar son esos grandes operadores algorítmicos que tienen todas las formas para poder ganar, realmente. O sea, ¿no? Dentro de ello, te comentaba que tenía una empresa, la empresa que tenía era una empresa de hosting y de alojamiento web y demás. Y teníamos un muy buen cliente que se dedicaba a trading algorítmico. O sea, directamente tenía su software, lo ejecutaba en su servidor, funcionaba y ganaba casi siempre, ¿no? Entonces, intentar tú como persona ganar a ese grado de computación, lo que hacía, lo que pagaba, es absurdo. O sea, es absurdo, es no conocer realmente cómo funciona, digamos, el mercado, por no hablar de todos esos cursos de trading en el que te vas a hacer millonario, vas a trabajar media hora al día y vas a forrarte. O sea, eso roza otro tipo de cosas, ¿no? O sea, de aprovecharse de un ludópata tiene otro nombre. Claro, hay algo que no funciona en los mercados y tiene que quedar clarísimo que es la inmediatez. Aquí precisamente sí, aquel que conozca el interés compuesto sabe que lo que tiene el factor tiempo es necesario. Lo que se ha hecho con el trading es quitar ese factor, el factor largo plazo, el factor madurar un interés compuesto para intentar llevarlo al día a día, en mi opinión, y sobre todo que esa manera de analizar las gráficas, de parecer que estás haciendo algo que nadie sabe, es realmente atractivo, muy vendible, ¿no? Es que el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Aprender inglés en 3 semanas o aprender inglés en Sí. 3 años. Y, el, y, en- y ya dicho eso, el,
tenemos un año con una alfombra roja para que la bolsa y los mercados sigan subiendo. Pero realmente la bolsa y los mercados aparentemente no es que estén caros, sino que la propia regresión a la media debería de ser un año de bajada, porque lleva desde noviembre del año pasado sin parar de subir la bolsa, a excepción de ciertas correcciones que estamos viviendo. El 2025, pese a que hay una alfombra roja, Donald Trump va a hacer lo posible porque suba la bolsa, no se ve una recesión, no se espera. Posiblemente la irracionalidad del mercado sería que cayera cuando hay una alfombra roja para que siga subiendo. Es lo irracional, pero sería lo racional porque si mira el histórico está todo muy alto, ¿no? Dicho esto, que debería de haber volatilidad este año, volatilidad, debería haber riesgos, subidas, bajadas. ¿Qué consejo? Porque antes has hablado de establecer un plan, que creo que por ahí van los tiros, pero Sí. ¿qué consejo le darías a una persona? Porque yo a muchos clientes que le estoy abriendo ahora cuenta, le digo, me va a tocar gestionar una caída, me va a tocar gestionarte una caída, porque no lo sé, pero así lo dice el histórico. ¿Qué consejo le daría a un inversor que justo ahora a principio de año parece que lo normal sería que el mercado cayera o por lo menos que haya volatilidad? A ver, es que la volatilidad, lo que un poquito comentaba, ¿no? Que no depende de ti, es algo que se va a producir. Vas a tener todos los años, desde el máximo y del mínimo histórico, vas a tener grandes volatilidades, ¿no? Entonces, acertar o fallar a corto es suerte, ¿no? O sea, yo creo que el porcentaje de suerte puede entrar ahí elevado. A largo no es suerte ya, ¿no? En periodos de tiempo más o menos largos. Entonces, lo claro que tienes que definir es un plan y establecerte cuáles son tus puntos de entrada, tus puntos de salida y tus stop loss si acaso has fallado, ¿no? Y qué penalización tienes si falla y no pasa nada, ¿no? Y sobre todo pensar en cada uno de los lados y establecer ese plan, ¿no? A la hora de, pues si te equivocas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo te digo que tengo una indexación altísima dentro de mi cartera, tengo sobre todo Quality Momentum, como dos MSCI World Quality Momentum, como mis dos ETFs claves, y sinceramente no voy a tocar nada, me da igual si mañana cae un 30 o un 40%. O sea, es eh, una idea de tenerlo para los próximos 20, 30, 40 años, o el tiempo que, o si necesito el dinero mañana por lo que sea, pues se vende y a cascarla, ¿vale? O sea, que no hay más problema. Pero cuando piensas en que no voy a tenerlo más, solo tengo que pensar en una duda, euro-dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando tengo un MSCI World indexado tienes un porcentaje en dólares de cerca del 70%, por lo menos 70%, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿No? Es lo único que tienes que pensar ante diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si el dólar se va a 1, si se va a 0,95, si se va a 1,15? ¿Qué haces? ¿Me cubro? ¿No me cubro? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cuál es el paridad de poder de compra de la relación euro-dólar? Y digamos que eso es dentro de la parte de trabajo a la hora de pensar, ¿no? Desde el punto de vista de esa indexación, cuando ya tienes una cartera, tienes tu cartera, digamos, a la hora, digamos, de hacerlo, ¿no? Una persona que vaya a pensar cómo entrar o dejar de entrar, ¿no? Tienes que tener el dinero pensado cómo entrar, ¿no? Y uno de los grandes, digamos, errores es encontrarte que estar esperando siempre esa bajada, ¿no? Ese intentar ser el más listo de la clase, ¿no? Decir, si de repente que el mercado cae un 20%, decir, a ver si cae un 22%. Llega el 22, a ver si cae un 25%. Y cuando caiga el 30%, entro, ¿no? Y de repente el mercado te entra al 29% y de ahí rebota, ¿no? El yo, hay que desterrar. O sea, hay que desterrarlo. Tienes que tener tu plan, ¿no? Y decir qué va a pasar, ¿no? Y qué va a pasar en esos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el índice o las bolsas, ¿no?, caigan ese 20%, o sea, aquí se hablará del fin del mundo. O sea, de todos los medios complicados, final del mundo, redes sociales disparando, diciendo de todo. O sea, que te tiene que darte igual, ¿no? Tienes que decir, es el momento, ¿no? Y tengo ¿O que ir es una entrando. oportunidad Claro, incluso?
es una oportunidad y verlo, ¿no? Y también intentar un poquito abstraerse de toda la gran información que, digamos, hay en las redes sociales, ¿no? Que yo creo que eso yo creo que es uno de los problemas que actualmente tienen muchos inversores, ¿no? O sea, en el sentido de decir, es que las redes sociales es lo que provocan, ¿no? Que al final, si ves mucho un tipo de vídeos, te van a seguir saliendo los mismos vídeos, ¿no? Y esos vídeos te van a dar muchas veces sesgos de confirmación, ¿no? Entonces, lo que tienes que intentar es abstraerte mucho de lo que estás viendo, ¿no? Pues yo qué sé, si ves un valor, te van a salir vídeos de ese valor, que gente que lo habla o de esa, o tal, ¿no? Pues intentar abstraerse porque te van a salir otros círculos totalmente diferentes, ¿no? A la hora de, digamos, de verlo. Y eso es tremendamente complicado, ¿no? A la hora de ver qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? De verdad, ¿no? Y bueno, o sea, eh, eso es lo que tienes que hacer, seguir con ese plan y ya está. Y dedicarte a lo que realmente, digamos, te gusta, ¿no? Una, Antes te comentaba, Dani, que unas inversiones más rentables que yo creo que he tenido en mi vida, fue suscripción de pago de LinkedIn, ¿no? $20, que en ese momento costaba, y me acuerdo que me encontré a decir, joder, tengo un montón de información, no tengo ni idea, voy a preguntar, voy a buscar a muchos ex analistas de fondos de inversión a ver qué hacen, ¿no? Y mirando sobre todo sector financiero, tal. La versión de pago de LinkedIn te permite atacar, es decir, que mandarle un email a ver si te contestan, ¿no? Pues mandé, pues igual más de 100 emails o DMs directos para ver qué me contestaban. Yo creo que me contestaron dos o tres solo, ¿eh? O sea, no o sea, la gente pasaba de alguien que le ataca, ¿no? Pero hubo una frase muy buena de uno que me contestó, que, pero como son los americanos, y me dijo tres palabras. Me dijo, spy and golf, ¿no? Y fue en plan, como SPY, que es el índice, el ETF más grande de Estados Unidos que sigue el SP 500, y Golf. Es decir, déxate, juega al golf y fuera. Y te puedo decir que este era un gestor de un fondo, había sido un gestor de fondo de inversión de unos cuantos años. No había ido bien su fondo de inversión. O sea, no es que hubiera ido bien, o sea, como puedes tener del señor Lynch, etcétera, pero me pareció curioso, ¿no? Como en tres palabras dijo absolutamente todo lo que igual había que en ese momento hacer, ¿no? Es muy importante eso que has dicho, sobre todo por lo de esperar. Sí, Mucha gente está esperando a que caiga. El otro día analizaba el libro, un libro que me encantó, el de Dinero domina el juego de Tony Robbins, en el que él menciona el test del tiempo, ¿no? Y es que eso a mucha gente le falta, ¿no? Decir, ya no es que no trates de comprar barato ya. No trates de comprar cuando más barato o en el mejor momento que para la gente, para la mayoría de inversores pánico. La cuestión es si vas a ser capaz de superar el test del tiempo, si vas a ser capaz de estar a menos 20% 1, 2 o 3 años para luego pegar una subida, ¿no? Porque tenga lógica donde está así invertido, ¿no? Es como el que invertía en el año 2022 para superar la inflación y se comió la caída del 2022 y es ahora, en 2025, cuando sí echa la vista atrás y no ha hecho nada, ve que la recuperación y la rentabilidad ha superado realmente la inflación, ¿no? Entonces, lo que tuvo que hacer es superar ese año de caída y no solo verlo como una oportunidad y poder y eliminar el coste de oportunidad pudiendo comprar más, sino si va a ser capaz de superar esa tormenta, cuando haya tormenta, ese test del tiempo y es claro, básico. y el tema, como comentas, ¿no? El test de tiempo hemos tenido, entre comillas, una suerte en los mercados en los últimos 16, 17 años, en los que el test del tiempo ha sido muy corto. O sea, hemos tenido la crisis del bicho, pero es que fue relativamente corta. Mm, En menos de un año recuperas todo, ¿no? Pero tienes que plantearte qué pasa si te viene un momento de que tienes 10 años perdidos. O sea, ujú. que la probabilidad de tener una década perdida está ahí. O sea, que no hay que menospreciarlo, ¿no? Y es más, incluso leer libros de la década de los años 80, de gente de bolsa, etcétera,
cómo la versión a pérdidas, cómo la primera regla era no perder, ¿no? Y cómo intentar ver qué pueda pasar, etcétera. Te das cuenta, ¿no? de que hemos tenido una suerte, un mercado súper alcista y que podemos encontrarnos con una década perdida. Entonces, el planteamiento es, ¿cómo vas a aguantar una década en la que el mercado eh, pues no te suba? ¿No? No te suba. Y eso yo creo que tienes que interiorizar eso. Es realmente complicado, ¿no? Pero bueno, yo lo he conseguido más o menos interiorizar y te puedo darte un tip, Dani, a ver qué te parece como tip para intentar pensar que venga una década fastidiada, ¿vale? Y es pensar dónde estarías, ¿no? O lo tienes en bolsa o lo tienes en dinero. Bien, no hay más opciones realmente, sí, algo inmobiliario, lo que sea, vale, pero bien, dinero, dinero, te fías del dinero de un Banco Central Europeo o una Reserva Federal que el objetivo que tiene es crear una inflación mínima del 2%. Es decir, que si ahora inviertes el dinero, sabes que en 10 años sí o sí vas a perder un 20% de poder adquisitivo. O sea, sí o sí. Entonces, eh, pues ese dinero que hay muchos analistas que dicen que money is trash, que el dinero es basura, eh, pues te hace evitar decir, pues bueno, es que igual prefiero estar en bolsa y no perder que tener dinero, que en un periodo de tiempo largo de 10 años es realmente difícil que llegues a perder esos 20% haciendo un DCA con un poquito de sentido común, ¿no? Pero llegar a interiorizar mucho eso de que el dinero es basura te hace mucho pensar en que no quieres estar en dinero. Otros activos, me da igual, el oro, acciones, criptomonedas, Bitcoin, cualquier cosa menos dinero. O sea, y cuando llegas a interiorizar eso, es mucho más fácil poder aguantar, digamos, esa década perdida que puede venirnos. Hay estudios, ¿no? En el que dicen que el S&P 500 a 15 años el riesgo es casi cero, ¿no? Pese a que no pues, meto el casi porque Sí, sí, así no lo dice la CNMV, que no existe activo libre de riesgo. Pero fíjate que curioso porque has mencionado antes que la cartera de tu madre es la que va mejor y en mi caso la cartera de mi mujer es la que va mejor de las que gestiono, pero porque como me escuchas siempre hablar de todo este lío, de todo este rollo, ella tiene el concepto de que cuando las cosas van mal hay una oportunidad. Pero sin embargo no lo mira, no mira su cartera, no la abre, simplemente cuando ve que en agosto ese mini crash y caía todo en bolsa y dice, ostras, está cayendo, o está cayendo esta compañía, pues es buen momento para comprar, está cayendo el Bitcoin, pues ostras, pues voy a ver, es buen momento para comprar. El cambiar el concepto de visualizar una caída como una oportunidad. Luego, sostenerlo en el tiempo y sabiendo que el mercado hasta ahora, la bolsa de valores, es lo más rentable y seguro que hay, pese a que es lo más difícil y competitivo del mundo. Creo que se está dando los puntos, la receta que se necesita para ser rentable, ¿no? Han mencionado lo de la aversión a la pérdida, se ha mencionado la paciencia, se ha mencionado el no mirar y se ha mencionado ver la crisis como una oportunidad. una oportunidad. Es suficiente. El tema del FOMO, el miedo a quedarse fuera, porque realmente el Bitcoin algo que se ha revalorizado, que una persona que hubiera invertido $100 en según qué tiempo tendría ahora 3 millones de dólares, pero la gente al final lo que le ha pasado con el Bitcoin es que pierde dinero precisamente por el FOMO, por la euforia. Ya no es por el miedo, ya es por la euforia. Es decir, que ambos sentimientos te hacen perder miedo, la euforia y el miedo. ¿Cómo gestionar o qué consejo darías para gestionar la euforia, el FOMO, en el que creo que se están viviendo en estos días ciertos momentos de euforia o FOMO? Porque es fácil parecer listo, invertir ahora y parecer listo es bastante fácil. ¿Cómo gestionar el FOMO? ¿O qué consejo darías para gestionar el FOMO? Al final yo creo que tienes que seguir tu propio libro, ¿no? Tienes que seguir tu plan. ¿No? Adecuarte a tu plan y que lo demás te dé igual, ¿no? O sea, al final, que a esa persona le vaya bien, en vez de sentir esa envidia, decir,
perfecto, que le vaya bien, ¿no? Si a mí no me importa que le vaya bien, sí, genial, ojalá le vaya bien, o sea, y que le vaya muy bien y que pague muchos impuestos, o sea, y así me quitarán menos a mí, entre comillas, ¿no? Pero tienes que seguir con tu plan, ¿no? Tienes que seguir con tu plan y tener claro eh, eso. Sí que es cierto que lo que antes te comentaba, tienes que tener algo de dinero para desarrollar tu grado ludópata. Pues aprovecha ese FOMO para mirar, ¿no? Y, y te vale de dos maneras. Uno, si aciertas, pues te sentirás el hombre engorilado, serás el mejor del mundo y tal, ¿no? Y si pierdes, eh, pues saca la lección de decir, ostras, pues menos mal que no he tocado mis indexados y están ahí para muchísimos años, ¿no? Pero sigue tu plan, ¿no? O sea, no te fíes de lo que dice, digamos, la gente. No te fíes de muchas redes sociales que comentan, que dicen o lo que hacen o lo dejan de hacer, porque nadie tiene realmente esa varita mágica, ¿no? Yo creo que los mercados te dan tales posibilidades de apalancamiento que el que tuviera claro y supiera perfectamente qué va a hacer un índice de aquí a 6 meses, o sea, se podría apalancar de tal modo que podría sacar en 6 meses el dinero de toda su vida, ¿no? Y la gente no lo hace, ¿no? O muchos de los banqueros que hay en los grandes fondos de inversión no lo hacen, ¿no? Y en teoría son la gente más lista, más inteligente, no lo hacen. ¿Por qué? Porque es que nadie lo sabe. O sea, realmente nadie lo sabe. Podemos saber la tendencia a largo plazo, pero en un periodo de tiempo corto no lo podemos saber, ¿no? Y el FOMO, yo lo que me he encontrado es que normalmente es la forma más tonta de perder mucho dinero. O sea, muy poca gente acaba ganando. O sea, Dani, o sea, muy poca gente y el que gana es que lo coge muy pronto, ¿no? E incluso comentabas el tema de Bitcoin, ¿no? De muchas veces la gente piensa y habla de cuánta gente ha ganado con el Bitcoin porque compró a un precio y hoy por hoy lo mantiene. Es que no hay tanta gente que mantiene ese activo. O sea, la mayor parte de la gente ha vendido. O sea, el que tenía a $100, 300, 500, casi todo el mundo lo ha vendido. El que lo mantiene es un héroe o es un tío que perdió las claves. O sea, o tenía muy claro todo, ¿no? Entonces, eh, es complicado, ¿no? Y tener claro esa situación, ¿no? Por eso yo creo que es bueno siempre tener ese plan, ¿no? Y ser claro con ese plan, ¿no? Y ese plan, eh, no actuar precipitadamente, ¿no? O sea, porque el mercado nos hace cambiar, nos hace enseguida dar una vuelta, ¿no? Entonces, eh, escribirlo, yo creo que es un punto también esencial, ¿no? Que la mayor parte de la gente tiene su plan, pero no lo escribe. Cuando tú te sientas, lo escribes, está bien. Y cuando piensas cambiar el plan, déjalo, no lo cambies. Si sigues al cabo de un mes pensando en cambiar el plan, vuelve a dar una vuelta y escríbelo y ponte en situaciones. ¿Y qué pasa si fallas, ¿no? O sea, que realmente te das cuenta que la mayor parte de los inversores suelen fallar, ¿no? Estamos hablando muchas veces de las rentabilidades que han tenido los índices, pero se nos olvida que los inversores en bolsa tradicionales consiguen rentabilidades muy, muy bajas. O sea, si podemos hablar de en un SP500 de alrededor del 10%, que es donde hay más datos y más información, había estadísticas que hablaban que el inversor tradicional en bolsa americano conseguía una renta del 3%. O sea, conseguía como 6 7 puntos por debajo, ¿no? Entonces, pensar todo eso desde el punto de vista de que haces una operación y la gente piensa que hace una operación y lo hace para acertar, pero hay más probabilidad de que fallemos, ¿no? ¿Y qué pasa si fallamos? ¿No? ¿Qué situación te haces? ¿Qué haces si fallas y de repente vendes el Bitcoin a 1000? Eh, si el problema no es haber fallado y haber vendido el Bitcoin a 1000, sino el error igual ha sido no haberte tenido ese fallo, decir, he fallado y tenía que haber comprado Bitcoin a 1200, ¿no? Pero nuestro yo nos impide decir voy a comprar a 1200 Bitcoin, tengo que ganar. O sea, si no gano, nada, ¿no? Y nunca se nos olvida que cuando hacemos una operación, alguien está haciendo la contraria. Y es una misma persona como tú y yo, y que puede ganar y puede perder, ¿no? Entonces, plan, 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 y bueno, y pensar en planes largos, ¿no? En el que tú te lo puedas ir definiendo, ¿no? Y pensar cómo hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que asesores, como es tu caso,
yo creo que ayudan muchísimo a definir ese plan, ¿no? O sea, que yo creo que es donde está el verdadero valor añadido de un asesor financiero, ¿no? O sea, al final, que un asesor financiero te diga cuál es el ETF más barato, el fondo de inversión más barato, o si uno funciona mejor que otro, sí, pero no. ¿No? Lo gordo es que no te cometa, que te ayude a no cometer esos errores, ¿no? Y ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? De cuando lo analizaba hace poco, me acuerdo que cuando estaba para comprar el MSCI World a mi madre, miraba dos MSCI World, uno con un poquito más de comisión, otro un poquito menos, con dudas, haciendo unos cálculos, a ver cómo puede ser, haciendo unas proyecciones, la de Dios, ¿no? Pasan 9 años y te das cuenta que uno ha sacado, imagínate, un 305% de rentabilidad y otro un 302. O sea, ¿qué más da? O sea, un 302 con un 305. Has triplicado la pasta. Pero si hubiera tenido en ese momento la duda de decir, invierto en bolsa o lo tengo en renta fija o no entro o qué hago, pues en vez de tener un por tres que habría tenido mi madre, que ha tenido mi madre, hubiera sido un 20 o un 30%, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el asesor financiero es clave. O sea, clave a la hora de intentar adecuar tus objetivos a largo plazo con sus planteamientos o que te pueda decir que te tranquilice a la hora de vender, que te tranquilice desde el punto de vista del fondo que hemos hablado. Yo creo que eso es muy clave, pero claro, es que todo esto, si te das cuenta, estamos hablando mucho de psicología, a veces más que de finanzas, ¿no? O sea, dentro de todo. Es que has dicho las claves, porque primero a mí me relajó mucho saber que nadie sabe nada. Me hizo, porque antes necesitaba mucha información, necesitaba leer de todo y me relajó mucho saber que cualquier cosa de que alguien hable sobre una proyección no tiene ni idea. Ninguno tenemos, no sabemos lo que va a pasar. Pero no es importante siquiera, ¿no? Yo miro nada más que el histórico, lo único que conocemos y escribir el plan. Eso es una cosa que le doy mucha importancia. Hay a gente que le puede parecer una tontería, pero plantearte un punto A, un punto B, escribir a largo plazo, sabiendo que desde ese punto A a ese punto B no vas a hacer nada porque tu cometido está en el B. Y volver cuando las cosas estén complejas, decir, a ver, esa persona que lo escribí fui yo. Y ese ese indexado que abrí fui yo en un momento adecuado y qué es lo que decía que iba a hacer, hasta dónde iba a llegar. Por eso muchas veces es muy importante ponerle nombre a una inversión. Decir, bueno, esto dentro de 20 años veré lo que pasa y tomaré una decisión. Y al final es como lo que has dicho, ¿no? Incluso en el 2007, antes de la quiebra de Lehman Brothers, invertir antes y después, dice a hoy, a 2025, dice, ostras, si lo hubiera hecho en el mejor momento, cuando todo cayó, tendría un por 5. Si lo hubiera hecho en el peor momento, antes de que todo cayera, tendría un por 3. Qué pena, ¿no? O casi un por 4, 380%, casi un por 4. Esa es la pena de, al final es invertir y dejar pasar el plazo. Pero si lo has hecho en el peor momento, va a tener un por 4 casi. Si lo has hecho en el mejor momento, va a tener un por 5. Y tener escrito, porque que no llegue la frase más cara de la historia de esta vez parece diferente, sino has dicho los puntos claves de cómo tiene que ser una persona que psicológicamente está preparada, va a ser infinitamente más rentable, que es cierto, hay que conocer, tener conocimientos contables, saber qué es el momentum, qué es quality, qué no es quality, y para diferenciar del FOMO. Claro, Pero es bueno saber lo que hay detrás y lo que te deje tranquilo, ¿no? O sea, yo he tenido muchas veces, el año pasado, sobre todo mi gran cambio fue de tener un MSCI World puro y duro, ya está, a pasar un quality momentum, ¿no? Tener ambos ETFs y bueno, hay mucha gente preguntándome, pero ¿por qué lo haces? ¿Porque vas a sacar más rentabilidad, no? Y pues decía, no, es que porque voy a estar más tranquilo. O sea, porque me va a dejar más tranquilo no liarla cuando haya grandes caídas, ¿no? O sea, porque uno de los problemas que muchas veces la gente desconoce de los índices es que tú en un índice tienes la bolsa, imagínate, vamos a hacerlo con el ejemplo del IBEX, ¿no? Las 35 empresas mejores de España. No, son las 35 que más capitalizan, pero son las mejores, no, no. O sea, porque puedes tener alguna acción, pues que si lo hacen bueno, si tienen buena directiva, van a conseguir
casi no conseguir apenas aumentos de facturaciones, ¿no? Y, por ejemplo, Telefónica es el caso para mí paradigmático, ¿no? Al final tú tienes Telefónica que tiene una buena directiva, insisto, es buena directiva, pero está en un sector malísimo. Está en un sector que si lo hacen bien van a conseguir facturación plana o no perder. Entonces, quiero tener a Telefónica en mi cartera. No, no quiero tenerla. O sea, pero dentro de mi índice de IBEX 35 me la tengo que comer con patatas, ¿no? Entonces, eso a mí me rumiaba mucho, ¿no? Internamente decir, joder, y cuando venga la caída y que vengan las caídas potentes, ¿qué voy a hacer? Voy a vender futuros de Telefónica, voy a vender de tal acción, un rollo en mi cabeza brutal que me lo pensaba, ¿no? Y al final descubres el tema de factores, descubres quality, descubres momentum y te das cuenta, en cierta manera, que te filtra mucho las telefónicas del mundo, ¿no? O sea, insisto, no es mala empresa, pero va a haber otras empresas que lo van a hacer mucho mejor. Entonces, y me da esa tranquilidad de cabeza de decir, pues estoy en las de momentum y estoy en las de quality. Pues una lleva mejor que otras, pero no me voy a liar a vender futuros, a hacer cosas raras, ¿no? Y es bueno tener esa forma de pensar y entender qué hay detrás, ¿no? Que mucho se está hablando de indexación y a mí me da un pánico, no sé a ti, Dani, qué es lo que piensas, pero que hay mucha gente que se ha metido en indexación sin saber qué es lo que hay, pensando que va a ganar siempre, porque los últimos 15 años se ha ganado siempre. ¿Y qué pasa cuando haya un año jodido con unas caídas de un 10, un 15, un 20%, un 30%, que eso no recupera, que no recupera? eh, ¿Van a aguantar? Yo creo que no van a aguantar. Y ahí puede ser una bola de nieve contraria, ¿no? Entonces hay que estar atentos y pensando qué es lo que puede pasar. Es decir, estás dejando caer, porque yo lo creo, que pueden estar no engordados los índices, los indexados, pero sí que es verdad que hay una gran cantidad de inversores que han entrado por el hecho de que creen que siempre sube y en una situación adversa podrían provocar cierto pánico bursátil y hay que ser consciente de ello. Has dicho una frase tremenda, la de para estar tranquilo, no, no para ganar más dinero, para estar tranquilo. Y en este caso, para no perder dinero y estar tranquilo, saber que podría haber cierto pánico en el que el bueno, sabiendo tener liquidez, eliminar el coste de oportunidad, sería suficiente, pero ojito porque eso nos daría para otro programa, porque Por podríamos poner supuesto, los, cuando quieras. O sea, yo encantado de los, charlar contigo y estar con tus oyentes, que es un privilegio para mí. Porque es que lo que has mencionado sobre los indexados es verdad que yo lo temo también, por eso apelo mucho a la gestión activa también, a fondos de gestión activa que puedan quedarse en liquidez en caso de una corrección fuerte del mercado, ¿no? Fondos que tienen inversión libre, que no tienen filosofía de inversión y podrían, aunque tengan más comisión, pero podrían salirse del mercado y esperar, verlas venir, y no un indexado que al final lo que va a hacer es comprar, comprar, aunque esté cayendo, ¿no? Y es Claro, un dato el importante. problema de la gestión activa es que tras esa gestión activa tienes a personas que también tienen sus aversiones, también tienen sus problemas. Ujú. Entonces, saber elegir esa persona es realmente complicado. ¿No? Es realmente complicado de poder, o sea, no te digo por su comisión o tal, que no entro en nada en absoluto de eso, ¿no? Sino porque todos tenemos nuestros sesgos. Todos tenemos nuestras acciones que nos gustan, que te acabas enamorando, ¿no? Entonces se pierde esa objetividad, ¿no? Entonces, muchas veces el planteamiento es por qué los índices han superado a los gestores activos. Mucha gente que es por la comisión. Yo sinceramente creo que no es la comisión, ¿eh? O sea, la comisión es un punto, sí, pero es que hay muchos gestores que tienen unos sesgos enormes, o sea, enormes, y no son capaces de diferenciar esos sesgos, ¿no? A la hora de ver, o les faltan muchas veces convicciones, ¿no? Tú cuando miras los fondos de gestión activa que hay, o sea, y te encuentras que ves la cartera que te publica la CNMV de un semestre, la comparas con la otra, ves que ha habido una cantidad de movimientos, una cantidad de rotación de su cartera brutal, y tú dices, pero, pero, pero ¿qué leches me estás diciendo? ¿Qué convicción de mierda? ¿No? O sea, que si tú crees en tu cartera y dices que es la correcta, ostras, rota algo, pero Pero dale 20 años por lo menos, sí. no me haya rotado la cartera un año entera.
O sea, ¿qué tal? Entonces, encontrar ese gestor con convicción, encontrar ese gestor que no vaya a rotar, que tenga claro que esa acción lo vaya a tener para tiempo, que no va a vender por H o por B, por lo que digan, es muy complicado. O sea, y los hay, ¿eh? Dani, hay gestores activos muy buenos, pero que tienes que encontrarlos, tienes que buscarlos. Y para eso tiene que ser un asesor que te diga bien claro quién está por ahí, ¿no? Yo ahí sí que los veo que pueden ganar, ¿no? Pero sobre todo, yo cuando miraba, ¿no? Y miro gestión activa, me fijo mucho en la rotación. Y aquel gestor que rota mucho, eh, digo, cuidado, cuidado, ludo, ludo. O sea, Ujú. porque también hay gestores activos que tienen un grado de ludópata importante o tienen un grado de intentar parecerse al mercado. ¿Parecerse al mercado para qué? Para que no le echen directamente, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, analizar, analizar, y yo creo que para eso tienes que tener a un asesor independiente, claramente, ¿no? Ujú. Y el tema de asesores independientes es que en España no hay casi, Dani, es que hay muy pocos. O sea, realmente Hay muy pocos, sí. todos dependen de su comisioncilla que le cobre, le dé su banco y... Ese otro programa. El que ya nos quedamos sin tiempo. Yo le había prometido a la comunidad de que iba a ser un programa bueno, pero como siempre supera mi expectativa, porque es que siempre ha dado una cantidad, no solo de información, sino una serie de reels que voy a tener para meter en YouTube tremendos Claro que sí. de tips buenísimos que ha soltado. Un último, un último consejo o qué le dirías para terminar a la gente y por supuesto dónde pueden encontrarte. Bueno, a ver, ¿cómo encontrarme? Pues tengo un canal de YouTube en que hablo de mis fricadas, o sea, dentro de todo, que se llama José Paunero, que lo podéis buscar y es fácil. Colaboro todos los lunes con Jordi Yatzer eh, en Espurna y bueno, realmente disfrutamos, yo creo que los dos somos perfiles totalmente diferentes. Dani ha venido 2 o 3 veces, o sea, está más que invitado, por favor, Me Dani, lo paso ven. genial con vosotros, me lo paso genial. Y bueno, yo el último consejo que daría, que es importante, es intentar objetivizar las redes sociales. O sea, intentar abstraerse de las redes sociales, por favor, ¿no? O sea, porque nos dan muchas informaciones que a veces no son las correctas, ¿no? Y hay otro mundo detrás de esas redes sociales o de esa acción que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, a veces ver YouTube y verlo en modo incógnito puede ayudar mucho, puede ayudar mucho. Bueno, ese consejo es incluso un consejo de vida. Objetivizar las redes sociales ya no solo a nivel de finanzas, o sea que buenísimo. Pues nada, José, hasta aquí el programa y tienes que volver Sí, claro que sí, claro has que sí. mencionado temas que tenemos que verlo y muchísimas gracias, agradecerte que estés con nosotros aquí, está tu casa, aquí está tu casa y nos vemos en la próxima. Bueno, Muy bien. y hasta Pues gracias, aquí Dani, el por programa todo. de hoy. Os dije Hasta luego, José. que con José Paunero iba a ser una pasada. Siempre supera las expectativas, siempre hay algo del que se aprende, siempre hay algo que te enseña. Y ya sabéis, no, uno de los consejos que nos deja es olvidarse del yo. Uno de los consejos que nos ha hablado sobre la paciencia, nos ha hablado sobre saber qué está pasando, saber qué está sucediendo. Uno de los consejos que nos tiene que quedar hoy es que no debemos de actuar nunca bajo las emociones, nunca se debe de comprar porque estemos eufóricos, nunca se debe de vender porque tengamos miedo, estemos temerosos, pero recuerda que si invirtieras en el peor momento del año 2007, por poner un ejemplo a 2 décadas, y si invirtieras en el mejor momento en el año 2007, después de la caída, tu miedo, tu problema sería que harías un por 5, tu miedo, problema sería que harías casi un por 4. Así que hay que comprar en cualquier momento, hay que saber gestionar las emociones y dejarse llevar
dejar llevar nuestra libertad financiera hasta que se encuentre con el interés compuesto. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el programa. Espero que paséis un buen fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes. Paz.